Ella fue despedida frente a 200 invitados. La humillación era total, las miradas como cuchillos. Nadie se atrevió a defenderla, hasta que un hombre se levantó desde el fondo del salón y gritó algo que detuvo el mundo. Ella no tuvo la culpa. Las risas eran lo peor. No las carcajadas abiertas que al menos tendrían la decencia de la honestidad, sino esas risitas ahogadas detrás de manos enjolladas, como si Sofía no pudiera escucharlas perfectamente desde donde estaba arrodillada en el suelo, recogiendo los pedazos de cristal que acababan de destruir su noche. El vino tinto seguía escurriendo por el vestido blanco de la señora Mendoza, formando ríos oscuros sobre la tela cara, y cada gota que caía era como un clavo más en su dignidad. «Ay, pobrecita, seguro es nueva», murmuró una mujer desde la mesa más cercana, con ese tono de lástima falsa que dolía más que cualquier insulto directo. Su voz era lo suficientemente baja como para pretender discreción, pero lo suficientemente alta como para que Sofía captara cada palabra con una claridad que le quemaba el pecho. «Nueva o no, eso no se hace», respondió otra, y Sofía sintió el peso de su mirada sobre la espalda como una mano que la empujaba más contra el suelo. «Mira nada más el desastre. Ese vestido debe costar más de lo que ella gana en un año». «En 2 años, querrás decir», intervino una tercera voz, y las risitas volvieron a brotar como burbujas venenosas. Sofía apretó los dientes y siguió recogiendo los vidrios, sintiendo cómo algunos le cortaban los dedos a través de la servilleta improvisada. El dolor físico era un alivio comparado con el ardor de la humillación que le subía por la garganta. Quería desaparecer, quería que la tierra se la tragara, quería estar en cualquier lugar menos ahí, bajo la mirada de 200 personas que la veían como un error, como algo menos que humano. «¿Están viendo esto?», escuchó a un hombre decir desde su derecha. «Por eso uno no contrata a cualquiera para este tipo de eventos. Es que ya no hay profesionalismo», coincidió su acompañante. «En mis tiempos el personal sabía cómo comportarse». Las lágrimas comenzaban a picarle en los ojos, pero las contuvo con una fuerza que no sabía que tenía. No iba a llorar frente a ellos, no les daría ese placer, ya les había dado suficiente entretenimiento por una noche. Podía escuchar el murmullo constante de las conversaciones que la diseccionaban como si fuera un espécimen de laboratorio, cada comentario más filoso que el anterior, cada risa más humillante que la última. «Disculpe, señora Mendoza», logró decir con voz temblorosa sin atreverse a levantar la mirada del suelo. «Yo no quise, fue un accidente». «Un accidente», repitió la señora Mendoza con voz helada, y Sofía sintió cómo el silencio se extendía por el salón como una ola. Todos querían escuchar esto, todos querían ver cómo terminaba el espectáculo. «Un accidente que arruinó mi vestido, interrumpió mi cena y avergonzó a todos mis invitados». Las palabras cayeron sobre Sofía como piedras. Ella tragó saliva y finalmente se atrevió a levantar la vista, encontrándose con los ojos de la señora Mendoza, duros como el hielo y llenos de un desprecio que la hizo sentir pequeña, insignificante. «Yo lo siento mucho», susurró, y odió lo débil que sonó su voz. «¿Puedo pagar por la limpieza del vestido?» «¿Pagar?», la interrumpió la señora con una risa corta y seca. «¿Con qué? Con tu sueldo de mesera. Ni trabajando toda tu vida podrías pagar lo que cuesta este vestido». Más risas, más murmullos. Sofía sintió como el calor le subía a las mejillas, como su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Las manos le temblaban mientras juntaba los últimos pedazos de cristal y una parte de ella deseó cortarse más profundo, dejar que el dolor físico distrajera del emocional que la estaba destrozando por dentro. «Esto es inaceptable», dijo un hombre de traje gris desde una mesa cercana con voz de autoridad. «Alguien tiene que hacerse responsable». «Ya lo creo», coincidió la señora Mendoza con tono de satisfacción apenas contenida. «¿Dónde está el supervisor?» Sofía sintió cómo su estómago se contraía. Sabía lo que venía. Lo había visto antes con otros compañeros, la despedida pública, la humillación final mientras todos observaban. Ya no tendría este trabajo, ya no podría enviarle dinero a su familia este mes. «Aquí estoy, señora Mendoza». Apareció el señor Ramírez con su corbata perfectamente anudada y su expresión de preocupación profesional que no alcanzaba sus ojos. Él tampoco la miraba a ella. Miraba a la señora Mendoza, calculando cuánto le iba a costar este error en contratos futuros. «Lamento muchísimo este incidente», le aseguró.
No quiero escuchar disculpas, lo cortó la señora. Quiero que esta mujer se vaya de mi casa inmediatamente. El silencio que siguió fue absoluto. 200 personas conteniendo el aliento, esperando ver cómo terminaba la ejecución. Sofía se puso de pie lentamente, sintiendo cómo las piernas apenas la sostenían. Los pedazos de cristal tintinearon en la servilleta que sostenía entre las manos y algunas gotas de su propia sangre se mezclaban con el vino en la tela blanca. «Por supuesto, señora», dijo el señor Ramírez con una reverencia que a Sofía le pareció grotesca. «Yo me encargo personalmente». Se volvió hacia ella con una mirada que no admitía discusión. «Sofía, entrégame eso y vete a cambiarte. Puedes recoger tu último cheque mañana en la oficina. Último cheque. Ya está. Así de simple. Meses de trabajo duro, de llegar temprano y quedarse hasta tarde, de sonreír cuando estaba cansada y ser amable cuando la trataban como basura, todo borrado en un instante por un accidente que ni siquiera había sido completamente su culpa». «Pero, señor Ramírez», intentó decir, y odió cómo le tembló la voz. «Yo no, alguien me empujó». «No busques excusas», la interrumpió él con dureza. «Ya causaste suficiente problema. Vete antes de que esto empeore». «Típico», murmuró alguien desde atrás. «Siempre tienen excusas. No saben aceptar su responsabilidad», agregó otro. Sofía apretó la servilleta entre sus manos, sintiendo cómo los vidrios se clavaban más profundo en sus palmas, y esta vez agradeció el dolor porque la mantenía enfocada, porque la ayudaba a no derrumbarse ahí mismo frente a todos. Respiró hondo, buscando las últimas migajas de dignidad que le quedaban, y levantó la barbilla. No iba a salir arrastrándose, no les iba a dar ese gusto. «Entiendo», dijo con voz más firme de lo que se sentía. «Me voy». Se dio la vuelta para caminar hacia la salida de servicio. Cada paso parecía kilómetros. Podía sentir todas esas miradas clavadas en su espalda, todas esas bocas murmurando, todas esas mentes juzgándola. La música había dejado de sonar, las conversaciones se habían detenido. Todos estaban viendo su humillación. «Bueno», escuchó decir a la señora Mendoza detrás de ella, con un suspiro dramático, «supongo que ahora tendremos que continuar la cena con este vestido arruinado. ¡Qué vergüenza!». Las risitas volvieron a empezar, más confiadas ahora que el objeto de su burla estaba siendo removido del lugar. Sofía aceleró el paso, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a escapar de sus ojos a pesar de todos sus esfuerzos por contenerlas. Solo unos metros más, solo tenía que llegar a la puerta de servicio y podría derrumbarse en privado. Solo unos metros más. Ella no tuvo la culpa. La voz atravesó el salón como un trueno, profunda, firme, cargada de una autoridad que hizo que todos se detuvieran en seco. Era una voz masculina, una que ella no reconocía, una que sonaba como si estuviera acostumbrada a ser obedecida. Sofía se dio la vuelta lentamente con el corazón latiéndole en los oídos y vio cómo un hombre se ponía de pie desde una de las mesas del fondo. Era alto, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y un traje negro que le quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para él. Tenía los ojos fijos en la señora Mendoza y había algo en su expresión, una mezcla de disgusto y determinación, que hizo que el aire del salón se sintiera de repente más pesado. «Disculpa», dijo la señora Mendoza con voz tensa, y por primera vez esa noche, Sofía detectó una nota de incertidumbre en su tono. «¿Qué dijiste, Mateo?». El nombre resonó en la mente de Sofía mientras lo veía caminar hacia el centro del salón con pasos medidos y seguros. Cada persona en el lugar lo observaba con atención y el murmullo de conversaciones se había convertido en un silencio expectante. Él se detuvo a unos metros de donde Sofía seguía parada, paralizada, con la servilleta ensangrentada todavía entre sus manos. «Dije que ella no tuvo la culpa», repitió Mateo, y esta vez su voz sonó aún más clara. «Yo vi lo que pasó. Vi cómo Gabriela extendió el pie a propósito para hacerla tropezar». Un murmullo colectivo recorrió el salón como una corriente eléctrica, cabezas volteándose, miradas intercambiándose, y en una de las mesas laterales, una mujer joven de cabello negro y uniforme de mesera se había puesto pálida como el papel, con los ojos muy abiertos y las manos apretadas sobre su regazo. Sofía la reconoció. Gabriela. Llevaban trabajando juntas en varios eventos durante los últimos meses. Siempre le había parecido distante, casi hostil, pero nunca imaginó. «Eso es ridículo»,
intervino la señora Mendoza con voz cortante. ¿Por qué una de las meseras haría algo así? No lo sé, respondió Mateo sin apartar la mirada de ella. Tal vez deberías preguntárselo, pero yo estaba sentado justo en ese ángulo. Lo vi todo. No fue un accidente, fue deliberado. El silencio que siguió era tan denso que Sofía podía escuchar su propia respiración. Gabriela se había levantado de su silla con las mejillas encendidas y las manos temblando. Yo no, eso no es cierto, tartamudeó, pero su voz carecía de convicción. Yo estaba solo. Estabas justo detrás de ella, la interrumpió Mateo, y ahora su mirada se dirigió a la otra mesera. Te vi, extendiste el pie cuando ella pasó. Lo hiciste a propósito. No es verdad, gritó Gabriela, y el pánico en su voz la delataba. ¿Por qué haría algo así? Es absurdo. Eso también me gustaría saber, dijo Mateo con calma, pero el hecho es que lo hiciste, y esta mujer, señaló a Sofía sin mirarla directamente, estaba a punto de ser despedida por tu culpa. Sofía sintió como todas las miradas se volvían hacia ella de nuevo, pero esta vez era diferente. Ya no había burla en esos ojos. Había confusión, curiosidad. Algunos hasta parecían avergonzados. El señor Ramírez se había quedado inmóvil con la boca ligeramente abierta, como si no supiera cómo procesar esta nueva información. La señora Mendoza miraba a Mateo con una expresión que mezclaba irritación y algo parecido al respeto reticente. Mateo, dijo ella lentamente como si estuviera eligiendo cada palabra con cuidado. Eres mi sobrino y te aprecio, pero esto es muy serio. ¿Estás seguro de lo que viste? Completamente, respondió él sin vacilar, y estoy dispuesto a repetirlo las veces que sean necesarias. Se volvió entonces hacia el señor Ramírez y su mirada se volvió más dura. Señor, usted estaba a punto de despedir a una empleada inocente sin siquiera investigar lo que realmente sucedió. ¿Le parece eso profesional? El supervisor se puso rojo como un tomate, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Bueno, la situación parecía clara. La señora Mendoza estaba molesta. La señora Mendoza no vio lo que yo vi. Lo cortó Mateo, nadie más lo vio porque todos estaban demasiado ocupados, riéndose y murmurando como si esto fuera un espectáculo para su entretenimiento. El silencio que cayó entonces fue diferente. Era un silencio incómodo, culpable. Sofía podía ver cómo algunos de los invitados bajaban la mirada, cómo otros se removían en sus asientos. Gabriela, dijo el señor Ramírez volviéndose hacia la otra mesera con expresión severa, es cierto lo que dice el señor Mendoza. La mujer seguía temblando con lágrimas, comenzando a rodar por sus mejillas. Durante un largo momento pareció que iba a seguir negándolo, pero entonces algo en ella se quebró. Sus hombros se hundieron y bajó la cabeza. Yo solo. Ella siempre recibe los mejores turnos, susurró. Siempre la felicitan. Siempre es la perfecta. Yo solo quería. No pensé que iba a ser tan grave. ¿No pensaste que sería grave?, repitió el señor Ramírez con incredulidad. Casi haces que despidieran a una compañera. Y la humillaste frente a 200 personas, agregó Mateo con voz fría. Por envidia. Gabriela sollozó más fuerte, tapándose la cara con las manos. El señor Ramírez se veía ahora dividido entre la furia y el bochorno profesional. Se acercó a Sofía con expresión contrita. Sofía, yo lamento mucho esto. No debí haber asumido. Debí haber investigado antes. Debió haber confiado en ella, lo interrumpió Mateo. Debió haberle dado el beneficio de la duda, pero no lo hizo, nadie lo hizo. Todos asumieron lo peor y se divirtieron con su sufrimiento. Las palabras resonaron en el salón como acusaciones, y Sofía vio como más de un invitado se removía incómodo en su asiento. «Está bien», dijo finalmente la señora Mendoza, cerrando los ojos y respirando profundo como si estuviera tratando de controlar su temperamento. Fue un malentendido. «Gabriela, puedes retirarte. Tu supervisor decidirá qué hacer contigo. Y tú», miró a Sofía con expresión neutra, «puedes quedarte si quieres, seguir trabajando esta noche». Pero Sofía ya no quería quedarse, ya no podía. Aunque la verdad había salido a la luz, aunque Mateo la había defendido de una manera que nunca imaginó que alguien haría por ella, el daño estaba hecho. Todavía podía sentir el peso de las risas, el filo de los comentarios, la humillación de haber sido tratada como algo desechable. «Gracias», murmuró sin saber muy bien a quién le hablaba. «Pero creo que es mejor que me vaya».
Se dio la vuelta de nuevo hacia la puerta de servicio, caminando más rápido ahora, necesitando salir de ese lugar antes de que realmente se derrumbara. Pero antes de llegar a la salida, escuchó pasos detrás de ella, rápidos, decididos. Se detuvo y miró hacia atrás, encontrándose cara a cara con Mateo. De cerca era aún más imponente. Tenía los ojos oscuros y profundos, con pequeñas arrugas en las comisuras que hablaban de alguien que sonreía a menudo, aunque en este momento su expresión era seria. La miraba de una forma que hacía que Sofía se sintiera vista de verdad, no como un objeto o un problema, sino como una persona. «Espera», dijo él, y su voz era más suave ahora que no estaba dirigiéndose al salón entero. «No tienes que irte. No deberías tener que irte después de lo que hizo Gabriela». «Ya no importa», respondió Sofía, y se sorprendió de lo cansada que sonó su propia voz. «Ya no puedo. No puedo quedarme aquí después de esto». «Lo entiendo», dijo él, y algo en su tono sugería que realmente lo hacía. «Pero al menos déjame disculparme. Por mi familia, por la forma en que te trataron, no estuvo bien». Sofía no supo qué decir. Nadie le había pedido disculpas nunca. Nadie de ese mundo le había hablado con ese respeto, esa consideración genuina. «Gracias por lo que hiciste», logró decir finalmente. Por decir la verdad, nadie más lo habría hecho. «Alguien tenía que hacerlo», respondió él con una media sonrisa que no alcanzó sus ojos. «No podía quedarme sentado viendo cómo te destruían por algo que no fue tu culpa». Se quedaron mirándose por un momento, que pareció estirarse más allá del tiempo, y Sofía sintió como algo cambiaba en el aire entre ellos, algo que no sabía nombrar, pero que la hacía querer quedarse ahí hablando con él, a pesar de todo. Pero entonces el señor Ramírez apareció detrás de Mateo carraspeando incómodo, y el momento se rompió como cristal. Sofía dio un paso atrás, recordando dónde estaba, recordando quién era ella y quién era él. «Tengo que irme», dijo rápidamente antes de que su voz pudiera traicionarla. «Gracias otra vez». Y esta vez sí salió por la puerta de servicio sin mirar atrás, sin permitirse pensar en los ojos oscuros que había sentido sobre ella hasta que desapareció del salón. Afuera, en el pasillo frío y vacío, finalmente se permitió llorar. Sofía caminó por las calles vacías de Polanco con los brazos cruzados sobre el pecho, intentando protegerse del frío de la madrugada que se colaba por su blusa de mesera. El uniforme que antes le había parecido profesional ahora se sentía como una marca de vergüenza, un recordatorio constante de todo lo que había pasado esa noche. Sus zapatos negros hacían eco contra el pavimento húmedo, y cada paso la alejaba más de ese salón lleno de risas crueles y miradas despectivas. Pero por más que caminara, no podía alejarse de lo que sentía por dentro, del nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla, de la humillación que seguía quemándole la piel, como si las palabras de la señora Mendoza todavía estuvieran cayendo sobre ella. No podía dejar de pensar en su madre, en cómo le explicaría que había perdido el trabajo, cómo le diría que este mes no podría enviar dinero, cómo justificaría que todo se había derrumbado por un maldito accidente que ni siquiera había sido su culpa. Su madre nunca se quejaría, nunca le haría sentir mal, pero Sofía conocía esa expresión de preocupación silenciosa que aparecía en su rostro cuando las cuentas no alcanzaban, cuando su hermano menor necesitaba útiles escolares y no había forma de pagarlos, cuando su padre llegaba del campo con el cuerpo adolorido y ellos apenas tenían para la comida de la semana. Ella había prometido ayudarlos, había prometido que las cosas mejorarían, que trabajaría duro y enviaría lo suficiente para que al menos no tuvieran que preocuparse tanto. Y ahora esa promesa estaba rota como los pedazos de cristal que había recogido del suelo. Se detuvo en una esquina esperando que cambiara el semáforo, aunque no había autos a la vista. La ciudad dormía, pero ella estaba completamente despierta, con cada nervio de su cuerpo en alerta, con la mente dándole vueltas una y otra vez a todo lo que había salido mal. Gabriela. Todavía no podía creer que hubiera sido ella. Habían trabajado juntas tantas veces, habían compartido turnos agotadores y clientes difíciles. Sofía incluso le había dado consejos cuando Gabriela era nueva, le había enseñado cómo balancear las charolas, cómo sonreír aunque estuvieras muriendo de cansancio por dentro. Y todo ese tiempo la otra mujer la había odiado, la había envidiado por algo tan absurdo como recibir mejores turnos o algún cumplido ocasional del supervisor. Era tan injusto
que dolía más que la despedida misma. Cruzó la avenida vacía, y sus pensamientos volvieron inevitablemente a él, Mateo, el hombre que se había levantado cuando nadie más lo hizo, que había arriesgado su propia comodidad para decir la verdad, que la había mirado como si realmente importara. Sofía no sabía qué hacer con eso, con la sensación extraña que le había dejado ese encuentro breve en el pasillo antes de salir. Nadie nunca había hecho algo así por ella, nadie de ese mundo al menos. Estaba acostumbrada a ser invisible para la gente rica, a ser solo una sombra que servía y limpiaba y desaparecía sin dejar rastro. Pero él la había visto, realmente la había visto, y eso la confundía tanto como la consolaba. Llegó finalmente a la parada del último autobús nocturno que la llevaría a su departamento en Iztapalapa. El refugio estaba vacío, excepto por un hombre mayor que dormitaba en una esquina con una bolsa de mandado entre las piernas. Sofía se sentó en la banca de metal, sintiendo cómo el frío se le metía hasta los huesos. Miró sus manos y vio los cortes pequeños en las yemas de los dedos donde el cristal la había lastimado. No eran heridas graves, pero ardían. Sacó su celular del bolsillo y la pantalla se iluminó mostrando la hora, 3:30 de la mañana. En unas horas tendría que empezar a buscar otro trabajo, otro evento donde pudiera servir copas y sonreír a extraños, otra oportunidad de ganar el dinero que su familia necesitaba. Pero en ese momento, lo único que quería era llegar a casa, meterse a la regadera y dejar que el agua caliente se llevara todo, las manchas de vino, el olor del perfume caro de esas mujeres, el eco de sus risas hirientes. El autobús llegó con un chirrido de frenos y Sofía subió arrastrando los pies. El conductor apenas la miró cuando pagó su boleto. Se fue al fondo y se dejó caer en un asiento junto a la ventana, apoyando la cabeza contra el vidrio frío. Afuera las calles de la ciudad pasaban borrosas, edificios oscurecidos, calles iluminadas por farolas naranjas, el contraste brutal entre el Polanco elegante donde había trabajado y el camino de regreso a su realidad. Cerró los ojos e intentó no pensar, pero su mente no cooperaba. Seguía viendo el vestido blanco manchado de rojo, seguía escuchando los murmullos de lástima falsa, seguía sintiendo el peso de todas esas miradas juzgándola, y en medio de todo ese caos de recuerdos dolorosos aparecía él otra vez, Mateo con sus ojos oscuros y su voz firme diciendo ella no tuvo la culpa, como si esas 5 palabras pudieran cambiar algo. Tal vez sí lo habían cambiado. Tal vez no la habían salvado del despido ni de la humillación, pero al menos le habían devuelto algo que pensó que había perdido esa noche: dignidad, la confirmación de que no estaba loca, de que realmente había sido víctima de algo injusto, de que no merecía todo lo que le habían hecho pasar. Eso tenía que contar para algo aunque fuera poco. El autobús se detuvo en otra parada y subieron 2 mujeres jóvenes riendo y hablando en voz alta, probablemente regresando de alguna fiesta. Sofía las observó con una mezcla de envidia y amargura. Ellas no tenían que preocuparse por perder trabajos, por enviar dinero a casa, por ser humilladas frente a 200 personas. Ellas podían simplemente existir sin que cada error se sintiera como el fin del mundo. Bajó en su parada 40 minutos después y caminó las 3 cuadras hasta su edificio. Era un lugar modesto, paredes desconchadas y ventanas con rejas, pero era su hogar. Subió los 4 pisos por las escaleras porque el elevador nunca funcionaba y finalmente llegó a su departamento. Abrió la puerta y la oscuridad la recibió junto con el olor familiar a detergente y comida guardada. No encendió las luces, solo se fue directamente al baño, quitándose el uniforme en el camino. Se metió a la regadera sin esperar a que el agua se calentara y dejó que el chorro frío la golpeara hasta que finalmente salió vapor. Entonces sí se permitió llorar de verdad, sin contenerse, sin preocuparse por quién pudiera escucharla. Lloró por la injusticia, por el miedo al futuro, por la vergüenza que todavía sentía, aunque sabía que no debería. Lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas y el agua se había vuelto tibia. Salió envuelta en una toalla y se sentó en el borde de su cama mirando el celular. Tenía 3 mensajes de otras compañeras del trabajo preguntando qué había pasado, si estaba bien, si necesitaba algo. También había uno del señor Ramírez que decía: «Necesito hablar contigo mañana, pasa por la oficina». Sofía no sabía si eso era bueno o malo.
Tal vez la iban a demandar por el vestido arruinado. Tal vez querían asegurarse de que no hablara mal de la empresa. Tal vez simplemente querían cerrar el asunto formalmente. No importaba mucho en ese momento. Estaba demasiado cansada para preocuparse por eso también. Se acostó sin siquiera secarse bien el cabello y cerró los ojos esperando que el sueño llegara rápido. Pero su mente no dejaba de reproducir la escena una y otra vez. Las risas, los comentarios, la cara de satisfacción de la señora Mendoza cuando ordenó que la echaran. Y luego él, Mateo, levantándose de su asiento como si fuera lo más natural del mundo defender a una desconocida. Sofía no entendía por qué lo había hecho. Él no ganaba nada con eso. De hecho, probablemente había hecho que su familia se molestara con él, pero lo había hecho de todas formas. Había puesto en riesgo su propia comodidad por ella. Eso era algo que Sofía no sabía cómo procesar, algo que no cabía en su experiencia de cómo funcionaba el mundo. Se dio la vuelta en la cama buscando una posición cómoda, y sus ojos se posaron en la fotografía enmarcada sobre su buró. Era una imagen vieja de su familia, tomada hacía 2 años, cuando había ido a visitarlos por última vez. Su madre sonriendo con ese cansancio que nunca la abandonaba, su padre con el brazo sobre sus hombros y esa expresión de orgullo silencioso que siempre tenía cuando la miraba. Su hermano menor, Diego, de 14 años, haciendo una mueca graciosa para la cámara. Ellos dependían de ella. Ellos contaban con que les enviara dinero cada mes para poder sobrevivir. Y ahora no sabía cómo iba a cumplir esa promesa. La culpa se mezcló con el agotamiento, y finalmente Sofía se quedó dormida con esa imagen de su familia, siendo lo último que vio antes de cerrar los ojos. Soñó con salones elegantes y vestidos manchados de vino, con risas que sonaban como cuchillos y miradas que cortaban más profundo que cualquier vidrio. Soñó que corría por pasillos interminables buscando una salida que nunca llegaba, que la gente la señalaba y murmuraba cosas horribles que ella escuchaba con perfecta claridad. Y en medio de toda esa pesadilla aparecía una voz diciendo ella no tuvo la culpa, una y otra vez como un mantra, como un salvavidas al que aferrarse mientras todo lo demás se desmoronaba a su alrededor. Se despertó sobresaltada cuando el sol ya estaba alto en el cielo, con el corazón acelerado y las sábanas enredadas en sus piernas. Por un momento no recordó dónde estaba, qué día era, por qué se sentía tan devastada. Luego todo volvió de golpe, y el peso en su pecho regresó con la misma intensidad de la noche anterior. Se levantó lentamente y fue a la cocina a prepararse un café. No tenía hambre, pero sabía que necesitaba comer algo. Sacó un pan del día anterior y lo untó con un poco de mermelada mientras el café se hacía. Se sentó a la pequeña mesa junto a la ventana que daba a la calle y mordió el pan sin saborearlo realmente. Afuera la vida seguía normal, gente yendo y viniendo, niños jugando en la banqueta, vendedores ambulantes gritando sus productos. Para todos ellos era un día más. Pero para Sofía se sentía como si algo fundamental hubiera cambiado, como si la persona que era antes de entrar a esa casa en Polanco ya no existiera, y esta nueva versión de ella todavía no sabía cómo funcionar en el mundo. Tomó su celular y marcó el número de su madre. Necesitaba escuchar su voz, aunque no supiera todavía cómo explicarle lo que había pasado. El teléfono sonó varias veces antes de que contestaran. «Bueno», dijo la voz familiar y cálida de su madre, y Sofía sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. «Mamá», logró decir, y su voz se quebró en esa única palabra. «Hija, ¿qué pasa?», preguntó su madre inmediatamente con preocupación. «¿Estás bien? ¿Pasó algo?». Sofía cerró los ojos y respiró hondo. No sabía por dónde empezar. No sabía cómo convertir todo el caos de emociones de las últimas horas en palabras que su madre pudiera entender. Pero tenía que intentarlo. Tenía que contarle. «Mamá, perdí el trabajo», dijo Sofía finalmente, y las palabras salieron más fácil de lo que esperaba, como si hubieran estado esperando todo este tiempo para escapar. Hubo un silencio del otro lado de la línea, no largo, pero lo suficiente para que Sofía sintiera cómo su estómago se contraía. «¿Qué pasó, hija?», preguntó su madre con esa voz suave que usaba cuando sabía que Sofía estaba a punto de quebrarse. «Cuéntame todo». Y entonces Sofía se lo contó, toda la historia desde el principio, el evento elegante en Polanco, las copas de vino que llevaba, el tropiezo que no fue accidente, el vestido blanco manchado de rojo,
las risas y los comentarios que todavía le quemaban por dentro. Le contó sobre Gabriela y su envidia absurda, sobre el supervisor que la despidió sin preguntas, sobre la humillación de ser echada frente a 200 personas como si fuera basura. Su madre escuchó sin interrumpir, solo haciendo pequeños sonidos de vez en cuando para que Sofía supiera que seguía ahí, que la estaba escuchando. ¿Y luego qué pasó?, preguntó su madre cuando Sofía hizo una pausa para respirar. Entonces Sofía le habló de Mateo, del hombre que se había levantado cuando nadie más lo hizo, que había revelado la verdad aunque no tenía ninguna obligación de hacerlo, que la había defendido frente a toda esa gente como si ella realmente importara. «Al menos alguien dijo la verdad, mamá», murmuró Sofía sintiendo cómo las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos. «Al menos alguien vio lo que realmente pasó». «Ese hombre tiene buen corazón», respondió su madre después de un momento. «No mucha gente haría algo así, especialmente alguien de ese mundo». «Lo sé», susurró Sofía, «por eso no puedo dejar de pensar en ello». Hubo otro silencio, y Sofía podía imaginar a su madre en la cocina de su casa, tal vez sentada en la mesa de madera desgastada, donde habían compartido tantas comidas, con esa expresión pensativa que ponía cuando estaba procesando algo importante. «Hija», dijo finalmente su madre, «sé que ahorita todo se siente terrible, sé que estás asustada por el dinero y por lo que va a pasar, pero escúchame bien, tú no hiciste nada malo. Esa mujer te hizo tropezar a propósito, esa otra señora te trató como si no fueras nadie, y todas esas personas se rieron de tu dolor, pero tú mantuviste la cabeza en alto, tú no te arrastraste ni suplicaste, y eso es lo que importa, eso es lo que te hace fuerte». Las palabras de su madre le llegaron directo al corazón, y Sofía sintió cómo algo dentro de ella se aflojaba un poco, como si una parte del nudo que había estado apretándole el pecho desde anoche empezara a deshacerse. «Pero mamá, el dinero», empezó a decir, «no voy a poder enviarte nada este mes y ustedes». «Ya encontraremos la forma, hija», la interrumpió su madre con firmeza. «Siempre la encontramos, tu papá y yo hemos pasado por cosas peores. Vamos a estar bien, tú solo concéntrate en encontrar otro trabajo y en cuidarte. No quiero que te enfermes por la preocupación, ¿me oíste?». Sofía asintió aunque su madre no podía verla. «Te oí», respondió con voz temblorosa. Hablaron un poco más. Su madre le contó cosas cotidianas sobre el pueblo, sobre cómo Diego había sacado buenas calificaciones en la escuela, sobre cómo su padre había arreglado el techo que goteaba, pequeñas noticias que normalmente habrían parecido insignificantes, pero que ahora le daban a Sofía algo sólido a qué aferrarse, un recordatorio de que había vida más allá de la humillación de anoche, de que había gente que la amaba incondicionalmente sin importar lo que pasara. Cuando finalmente colgaron, Sofía se sintió un poco menos destrozada, un poco más capaz de respirar. Se terminó el café que ya se había enfriado y miró la hora, 10 de la mañana. El señor Ramírez le había dicho que pasara por la oficina. Mejor hacerlo ahora antes de que perdiera el valor. Se vistió con unos jeans y una blusa sencilla, nada elegante pero presentable. Se miró al espejo y vio las ojeras bajo sus ojos, el cansancio en su expresión, pero también algo más. Una especie de determinación que no sabía que todavía tenía. No iba a ir a esa oficina arrastrándose, no iba a suplicar por su trabajo de vuelta. Iba a ir con la frente en alto porque ella no había hecho nada malo. Y aunque el mundo no fuera justo, aunque la gente rica pudiera aplastar a los demás sin consecuencias, ella no iba a permitir que eso la destruyera. Agarró su bolsa y salió del departamento, sintiendo el sol de la mañana en su cara, cálido y brillante, un contraste extraño con todo lo oscuro que sentía por dentro. El viaje en metro hasta las oficinas de la empresa de catering tomó casi una hora. Sofía se bajó en la estación Insurgentes y caminó las 3 cuadras hasta el edificio de oficinas donde funcionaba la compañía. Era un lugar modesto, nada comparado con las mansiones donde servían, pero limpio y profesional. Subió al 3er piso y entró a la recepción, donde una chica joven que no conocía la miró con curiosidad. «Vengo a ver al señor Ramírez», dijo Sofía. «Me pidió que pasara». La recepcionista asintió y levantó el teléfono para avisarle. Un momento después, le indicó que pasara a la oficina al fondo del pasillo. Sofía tocó la puerta y escuchó la voz del supervisor diciéndole que entrara. Abrió y se encontró con el señor Ramírez, sentado detrás de su escritorio lleno de papeles,
con la misma expresión incómoda que había tenido anoche cuando Mateo lo había confrontado. «Sofía, siéntate, por favor», dijo señalando la silla frente a él. Ella se sentó manteniendo la espalda recta y las manos en su regazo, esperando a que él hablara primero. El supervisor se aclaró la garganta y movió algunos papeles en su escritorio, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Mira, Sofía», empezó, «sobre lo de anoche. Quiero que sepas que lamento mucho cómo se manejó la situación. No debía haber asumido que tú tenías la culpa sin investigar primero». Sofía no dijo nada, solo lo miró esperando a que continuara. El señor Ramírez se removió incómodo en su silla. «Después de que te fuiste», continuó, «la señora Mendoza y yo hablamos, bueno, ella habló con su sobrino también, el señor Mateo Mendoza, y él fue muy claro sobre lo que vio, muy claro sobre que Gabriela fue quien provocó el accidente. Hicimos una pausa, y Sofía vio cómo él luchaba con lo que iba a decir después. Por eso», dijo finalmente, «queremos ofrecerte tu trabajo de vuelta, con una disculpa formal de la empresa, y bueno, también con un bono por las molestias que te causamos». Sofía parpadeó sorprendida. No era lo que esperaba. Pensó que tal vez le dirían que no podían hacer nada, que lamentaban lo sucedido, pero que así eran las cosas, que ella entendería. Nunca imaginó que le ofrecerían su trabajo de vuelta. «Un bono», repitió, y su voz sonó extraña incluso para ella. «Sí», confirmó el señor Ramírez, 2,000 pesos adicionales a tu último cheque, como compensación por lo de anoche. Sofía procesó esto lentamente. 2,000 pesos era dinero que necesitaba desesperadamente. Era casi la mitad de lo que le enviaba a su familia cada mes. Y su trabajo de vuelta significaba que podría seguir ganando, que no tendría que empezar desde cero buscando algo nuevo. Pero algo dentro de ella se resistía. La idea de volver a trabajar con esa empresa, de servir en eventos donde podría volver a encontrarse con gente como la señora Mendoza, con gente que la vería siempre como menos que ellos, le revolvía el estómago. «No sé», dijo lentamente, «necesito pensarlo». El señor Ramírez pareció sorprendido. «Pensarlo», repitió, «pero Sofía, es un buen trabajo. Tú sabes que aquí te va bien, que te dan buenos turnos». «Lo sé», respondió ella, «pero después de lo de anoche, después de cómo me trataron, no estoy segura de querer volver». El supervisor se inclinó hacia adelante con expresión seria. «Mira, entiendo que estés molesta», dijo. «Tienes todo el derecho de estarlo, pero piénsalo bien, no es fácil conseguir trabajo ahorita, y aquí ya tienes experiencia, ya te conocemos». Sofía sabía que tenía razón, sabía que desde un punto de vista práctico, lo más sensato era aceptar, tomar el dinero del bono y seguir trabajando como si nada hubiera pasado. Pero había algo en ella que se rebelaba contra eso, una voz pequeña pero insistente, que le decía que merecía algo mejor, que no tenía que conformarse con un lugar donde la habían humillado tan fácilmente. «Voy a pensarlo», repitió con más firmeza esta vez. «Le aviso en unos días». El señor Ramírez suspiró pero asintió. «Está bien», dijo, «pero no tardes mucho. Tenemos varios eventos la próxima semana y necesitamos saber si podemos contar contigo». Sofía se levantó de la silla sintiendo las piernas un poco temblorosas. Antes de que pudiera irse, el supervisor habló de nuevo. «Sofía, espera, hay algo más». Ella se detuvo y lo miró. «El señor Mateo Mendoza», dijo el señor Ramírez, «dejó esto para ti». Extendió su mano y Sofía vio que sostenía un sobre blanco. Ella lo tomó con cautela, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «¿Qué es?», preguntó. «No lo sé», respondió el supervisor. «Solo me pidió que te lo diera si venías. Dijo que era importante». Sofía miró el sobre en sus manos, su nombre escrito en una caligrafía elegante y segura en el frente. No lo abrió ahí. No quería que el señor Ramírez viera su reacción a lo que fuera que contuviera. Lo guardó en su bolsa y asintió. «Gracias», murmuró, y salió de la oficina antes de que él pudiera decir algo más. Caminó por el pasillo con pasos rápidos, bajó las escaleras en lugar de esperar el elevador y no se detuvo hasta que estuvo afuera en la calle, respirando el aire de la ciudad que olía a escape de camiones y comida callejera. Solo entonces sacó el sobre de su bolsa y lo miró de nuevo. Sus dedos temblaban un poco mientras lo abría. Dentro había una tarjeta de presentación simple pero elegante, cartón grueso de color crema con letras en relieve dorado. Mateo Mendoza, decía, seguido de un número de teléfono y una dirección de correo electrónico, y al reverso, escrito a mano con la misma caligrafía del sobre, había un mensaje. «Sofía,
decía. Lamento mucho lo que pasó anoche. Nadie merece ser tratado así, especialmente cuando no hizo nada malo. Si necesitas hablar o si hay algo en lo que pueda ayudarte, no dudes en contactarme. Mateo. Sofía leyó el mensaje 3 veces, cada palabra grabándose en su mente. No sabía qué hacer con esto. ¿Qué significaba que un hombre como él le dejara su contacto personal? ¿Por qué querría que ella lo llamara? Tal vez era solo amabilidad, tal vez se sentía culpable por cómo se había comportado su familia, o tal vez era algo más. Guardó la tarjeta de vuelta en el sobre y el sobre en su bolsa, tratando de ignorar la forma en que su corazón seguía latiendo más rápido de lo normal. Empezó a caminar sin dirección particular, solo necesitando moverse, necesitando procesar todo lo que acababa de pasar. Le habían ofrecido su trabajo de vuelta, le habían dado una disculpa, le habían prometido dinero extra, y Mateo, el hombre que la había defendido anoche, quería que ella lo contactara. Todo era demasiado rápido, demasiado confuso. Sofía no sabía qué sentir, si alivio o ansiedad, si esperanza o miedo. Lo único que sabía con certeza era que su vida acababa de volverse mucho más complicada de lo que había sido hace 24 horas, y por alguna razón, la parte de ella que debería estar aterrada estaba también extrañamente emocionada. Sofía pasó los siguientes 3 días en un estado extraño de indecisión que la consumía desde que despertaba hasta que finalmente lograba dormirse por las noches. La tarjeta de Mateo seguía en su bolsa. La sacaba cada tanto para leer el mensaje una vez más, como si las palabras fueran a cambiar o revelar algún significado oculto que se le había escapado las primeras 20 veces. No lo llamaba, pero tampoco tiraba la tarjeta. No aceptaba el trabajo de vuelta, pero tampoco buscaba otro. Estaba atrapada en un limbo incómodo donde cada decisión parecía imposible y cada camino estaba lleno de consecuencias que no podía predecir. Sus amigas del trabajo la habían llamado varias veces preguntándole qué iba a hacer, diciéndole que el supervisor estaba preguntando por ella, que necesitaban saber si regresaba o no. Sofía les decía que todavía estaba pensándolo y colgaba antes de que pudieran presionarla más. El cuarto día amaneció nublado y frío, uno de esos días grises de Ciudad de México que hacían que todo pareciera más pesado, más difícil. Sofía se preparó un café y se sentó junto a la ventana mirando la calle mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Necesitaba el dinero, eso era un hecho innegable. Su familia dependía de lo que ella enviaba cada mes, y aunque su madre le había dicho que encontrarían la forma, Sofía sabía lo que eso significaba realmente. Significaba que su padre trabajaría más horas bajo el sol hasta que su cuerpo no pudiera más. Significaba que su madre se saltaría comidas para que Diego pudiera comer. Significaba que todos harían sacrificios porque ella no estaba cumpliendo con su parte. Esa culpa la carcomía por dentro, pero también estaba el otro lado de la ecuación, la parte de ella que se rebelaba contra la idea de volver a ese trabajo, de sonreírle a gente que la había humillado, de pretender que nada había pasado. Tomó su celular y miró la pantalla por lo que debió ser la 100ª vez desde que había recibido la tarjeta. Podía llamar al señor Ramírez ahora mismo, decirle que aceptaba el trabajo de vuelta, cobrar su cheque con el bono y seguir adelante. Sería la decisión práctica, la sensata, o podía marcar el otro número, el que estaba escrito en letras doradas en la tarjeta que no dejaba de mirar, el número de un hombre que no tenía ninguna razón para ayudarla, pero que lo había hecho de todas formas. ¿Pero qué le diría? Hola Mateo, gracias por defenderme la otra noche. Por cierto, necesito trabajo. Sonaba desesperado, sonaba como si estuviera aprovechándose de su amabilidad, y además, ¿qué podía hacer él realmente? Darle dinero. Eso sería peor todavía. Sería caridad y ella no quería eso, no quería deber nada a nadie. El teléfono sonó en su mano haciéndola saltar. Era un número desconocido. Contestó con cautela. Bueno. Sofía García, dijo una voz masculina que no reconoció de inmediato. Habla Mateo Mendoza. El corazón le dio un vuelco y casi dejó caer el teléfono. ¿Cómo había conseguido su número? Señor Mendoza, logró decir tratando de que su voz sonara normal. Yo. Mateo, por favor, la interrumpió él con un tono cálido. Nada de señor, me hace sentir como mi padre. Hubo una pausa breve y Sofía pudo escuchar el sonido de tráfico de fondo,
como si él estuviera en la calle. «Espero que no te moleste que te llame», continuó. «Le pedí tu número al supervisor de la empresa de catering. Sé que tal vez fue invasivo, pero quería saber cómo estabas». Sofía no supo qué decir durante un momento. Nadie nunca se había preocupado por saber cómo estaba después de algo así. Nadie de ese mundo, al menos. «Estoy bien», mintió. «Gracias por preguntar». Mateo hizo un sonido que podría haber sido una risa suave. «No me mientas, Sofía», dijo. «Sé que no puedes estar bien después de lo que pasó. Yo tampoco estaría bien». Su honestidad la desarmó completamente. «Tienes razón», admitió ella. «No estoy bien, pero voy a estarlo. Siempre encuentro la forma». «Me alegra escuchar eso», respondió él. «Pero no tienes que hacerlo sola, por eso te dejé mi tarjeta, por eso te estoy llamando ahora». Sofía cerró los ojos, sintiendo cómo algo se aflojaba en su pecho. «¿Por qué haces esto?», preguntó antes de poder contenerse. «Ni siquiera me conoces». Hubo un silencio del otro lado, y por un momento pensó que había dicho algo equivocado, que lo había ofendido. Pero entonces Mateo habló de nuevo y su voz sonaba diferente, más suave, más vulnerable. «Porque vi lo que te hicieron», dijo. «Vi cómo te trataron como si no fueras nadie, como si tu dolor fuera entretenimiento para ellos, y me recordó a alguien, a algo que pasó hace tiempo y que no pude detener. No quería volver a quedarme sentado sin hacer nada». Sofía sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. No sabía qué responder a eso. No sabía cómo procesar que este hombre que apenas conocía estuviera siendo tan honesto con ella. «Escucha», continuó Mateo después de un momento. «Sé que el supervisor te ofreció tu trabajo de vuelta. Me lo contó cuando fui a dejarle la tarjeta para ti». Sofía se tensó. «Y supongo que me vas a decir que debería aceptarlo», dijo con un toque de amargura que no pudo ocultar. «No», respondió él inmediatamente. «Al contrario, creo que deberías renunciar». Sofía abrió los ojos sorprendida. «¿Qué? ¿Que deberías renunciar?», repitió Mateo con firmeza. «Mereces trabajar en un lugar donde te valoren, donde no te traten como si fueras desechable, donde un error no signifique ser humillada frente a cientos de personas». «Pero eso suena muy bonito en teoría», dijo Sofía sintiendo cómo la frustración subía a su voz. «Pero en la práctica necesito ese trabajo, necesito el dinero que gano ahí para ayudar a mi familia». «Lo sé», dijo Mateo. «Por eso quiero ofrecerte algo». Sofía sintió cómo su estómago se contraía. «Si me vas a ofrecer dinero». «No», la interrumpió él rápidamente. «No es eso. Nunca te ofendería así. Es un trabajo real». Sofía se quedó completamente quieta. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó con voz cautelosa. Mateo respiró hondo como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Tengo una empresa», dijo. «Bueno, varias en realidad, pero hay una en particular que dirige mi hermana. Es una consultoría de eventos corporativos. Necesitan contratar a alguien para el área de coordinación logística, alguien con experiencia en eventos de alto nivel, que sepa cómo funcionan las cosas, que entienda lo que se necesita para que todo salga bien». Sofía procesó esto lentamente. «Estás ofreciéndome trabajo en tu empresa. En la empresa de mi hermana técnicamente», aclaró él. «Yo solo soy inversionista, ella es quien la dirige. Pero sí, estoy recomendándote para el puesto. No tienes que aceptar, obviamente, pero al menos piénsalo. El sueldo sería mejor que lo que ganas ahorita. Tendrías prestaciones y no tendrías que servir copas nunca más a menos que quisieras». Sofía sintió como su corazón latía acelerado. Era demasiado bueno para ser verdad. Tenía que haber un truco, alguna condición oculta. «¿Por qué harías esto por mí?», preguntó. «En serio no lo entiendo». «Porque puedo», respondió Mateo simplemente. «Porque estoy en una posición donde puedo ayudar y sería estúpido no hacerlo cuando veo a alguien que lo merece». «No me conoces», repitió Sofía. «No sabes si lo merezco o no. Te vi mantener tu dignidad cuando 200 personas te estaban destrozando», dijo él. «Te vi levantarte del suelo con vidrios cortándote las manos y aún así no suplicaste ni lloraste frente a ellos. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres». Las palabras de Mateo le llegaron tan profundo que Sofía tuvo que parpadear varias veces para no llorar. Nadie le había dicho algo así nunca. Nadie la había visto de esa manera. «No sé qué decir», admitió con voz temblorosa. «Di que sí», respondió él con un toque de humor en la voz. «Di que vas a pensarlo al menos, que vas a ir a una entrevista con mi hermana la próxima semana».
Sofía miró por la ventana hacia la calle gris donde la vida seguía su curso normal, sin saber del momento decisivo que estaba viviendo en ese pequeño departamento. Podía decir que no, podía quedarse en su zona de confort, volver al trabajo que conocía aunque la hubiera lastimado, seguir siendo invisible para la gente que servía. O podía arriesgarse, confiar en este hombre que por alguna razón inexplicable había decidido creer en ella cuando nadie más lo hacía. «Está bien», dijo finalmente. «Iré a la entrevista». Escuchó cómo Mateo dejaba salir un suspiro de alivio. «Perfecto», dijo. «Te voy a mandar la dirección y la hora por mensaje. La oficina está en Santa Fe. Es fácil de llegar en metro». Y Sofía hizo una pausa. «Gracias por darme la oportunidad de ayudarte. Sé que no es fácil aceptar ayuda». «No», respondió ella honestamente. «No lo es». «Lo sé», dijo él con suavidad, «pero a veces tenemos que dejar que otros nos apoyen. No significa que seamos débiles, solo significa que somos humanos». Colgaron poco después y Sofía se quedó sentada junto a la ventana, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo todo dentro de ella estaba revuelto, confundido, esperanzado y aterrado al mismo tiempo. Un mensaje llegó minutos después, con la dirección de la empresa y la hora de la entrevista programada para el martes siguiente a las 10 de la mañana. También había una nota al final que decía: «Solo sé tú misma. Eso es más que suficiente». Sofía leyó ese mensaje tantas veces que se lo aprendió de memoria. Los días siguientes los pasó preparándose para la entrevista con una mezcla de nerviosismo y determinación que no había sentido en mucho tiempo. Investigó sobre la empresa de la hermana de Mateo, se enteró de que se llamaba Valentina Mendoza y que había fundado la consultoría hacía 5 años después de trabajar en varias corporaciones grandes. Era una mujer joven, apenas 32 años, pero con una reputación sólida en la industria. Sofía leyó entrevistas que le habían hecho, vio fotos de eventos que habían organizado, tomó notas sobre su filosofía de trabajo que parecía enfocarse en la atención al detalle y el trato humano con todos los involucrados. Le gustó lo que leyó, pero también la asustó. Esta no era una empresa de catering común, era una consultoría de alto nivel donde tendría que usar su cerebro tanto como sus manos, donde no sería invisible sino parte activa del proceso. El martes llegó más rápido de lo que esperaba. Sofía se despertó temprano y se vistió con cuidado, eligiendo su mejor blusa y unos pantalones de vestir que había comprado hace meses, pero nunca había tenido ocasión de usar. Se maquilló ligeramente y se recogió el cabello en un moño profesional. Se miró al espejo y apenas se reconoció. No parecía una mesera, parecía alguien que podría trabajar en una oficina, alguien que tenía aspiraciones más allá de servir copas. La imagen la hizo sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo. Tomó el metro hacia Santa Fe, con el estómago hecho un nudo y las manos sudando dentro de su bolsa. Repasó mentalmente todo lo que quería decir en la entrevista, todas las razones por las que sería buena para el puesto, pero todo sonaba ensayado y falso en su cabeza. Llegó al edificio 15 minutos antes de la hora acordada. Era una torre de vidrio moderna y elegante que reflejaba las nubes en su superficie. El lobby era espacioso con pisos de mármol y plantas decorativas que probablemente costaban más que su renta mensual. Sofía se acercó a la recepción y dio su nombre. La recepcionista sonrió amablemente y le indicó que subiera al piso 12. En el elevador, Sofía respiró profundo varias veces tratando de calmar sus nervios. Las puertas se abrieron y salió a un pasillo amplio con paredes blancas y cuadros abstractos. Una mujer joven la recibió y la guió hasta una sala de juntas donde le dijo que esperara. Sofía se sentó en una de las sillas acolchonadas mirando por la ventana que daba a toda la ciudad. Desde ahí arriba, todo se veía diferente, más pequeño, más manejable. Tal vez ese era el secreto de la gente que trabajaba en lugares así, la perspectiva que ganabas cuando estabas por encima de todo lo demás. La puerta se abrió y entró Valentina Mendoza. Era más joven de lo que Sofía esperaba, con el cabello castaño cortado en un bob moderno y ojos inteligentes que la evaluaron rápidamente, pero sin juicio. Llevaba un traje sastre azul marino y tacones que hacían eco contra el piso. «Sofía García, supongo», dijo extendiéndole la mano. «Un placer conocerte, soy Valentina». Sofía se puso de pie y estrechó su mano sintiendo la firmeza de su apretón. «El placer es mío», respondió. «Siéntate, por favor».
dijo Valentina acomodándose en la silla frente a ella y abriendo una carpeta que traía. Mi hermano me habló mucho de ti, de lo que pasó en la cena de mi tía, de cómo manejaste esa situación horrible. Sofía no supo si eso era bueno o malo. Lamento que hayas tenido que presenciar eso, murmuró. No tienes por qué disculparte, respondió Valentina con firmeza. Mi tía puede ser difícil y esa noche se comportó terriblemente. Lo siento por eso. Sofía sintió sin saber qué más decir. Valentina la miró directamente a los ojos y sonrió ligeramente. Mira, voy a ser honesta contigo, dijo. Mi hermano me pidió que te diera esta oportunidad, pero yo no contrato a nadie solo por favores. Necesito saber que puedes hacer el trabajo, que tienes lo que se necesita para estar aquí. Sofía sintió como algo se encendía dentro de ella, algo parecido al orgullo y la determinación. Puedo hacerlo, dijo con más confianza de la que sentía. Tengo 3 años de experiencia coordinando eventos de alto nivel. Sé cómo manejar clientes exigentes, sé cómo resolver problemas cuando todo está saliendo mal, y sé trabajar bajo presión sin derrumbarme. Valentina sonrió más ampliamente. Eso es exactamente lo que necesito escuchar, dijo. Cuéntame más. La entrevista duró casi 2 horas, y cuando terminó, Sofía sentía como si hubiera corrido un maratón. Valentina había sido exhaustiva, preguntándole sobre cada detalle de su experiencia, cada situación difícil que había enfrentado, cómo resolvía conflictos, cómo manejaba múltiples tareas al mismo tiempo, qué hacía cuando un cliente cambiaba todo a último minuto. Sofía respondió con honestidad, sin exagerar sus habilidades pero tampoco minimizándolas, contando historias específicas de eventos que había coordinado, de crisis que había resuelto, de momentos donde había tenido que improvisar soluciones en tiempo real. Y mientras hablaba, podía ver en los ojos de Valentina algo parecido a la aprobación, un reconocimiento de que sabía de lo que estaba hablando, de que no era solo una mesera pidiendo una oportunidad, sino alguien con experiencia real y valiosa. Cuando Valentina finalmente cerró la carpeta y se recargó en su silla, Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba esperando el veredicto. «Me gustas», dijo Valentina directamente. «Me gusta cómo piensas. Me gusta que no te asustes de los problemas, sino que los veas como oportunidades para demostrar lo que puedes hacer. Eso es exactamente lo que necesito en mi equipo». Sofía sintió cómo algo se expandía en su pecho, una mezcla de alivio y alegría que casi la hacía llorar. «¿Entonces me das el trabajo?», preguntó sin poder contenerse. Valentina sonrió. «Te doy el trabajo», confirmó, «pero con una condición». Sofía se tensó. «¿Qué condición?» «Que olvides todo lo que te enseñaron en esa empresa de catering», dijo Valentina con firmeza. «Aquí las cosas funcionan diferente. Aquí el equipo es tratado con respeto. Aquí los errores se corrigen, no se castigan. Y aquí nadie es invisible. Puedes hacerlo». «Puedo hacerlo», respondió Sofía inmediatamente, y lo decía en serio. Sentía que podía hacer cualquier cosa en ese momento. «Perfecto», dijo Valentina extendiendo su mano de nuevo. «Bienvenida al equipo, Sofía. Empiezas el lunes. Llegarás temprano para que te enseñe las oficinas y te presente con los demás». Sofía estrechó su mano, sintiendo cómo algo fundamental cambiaba dentro de ella. Ya no era solo una mesera que había sido humillada. Ya no era solo alguien tratando de sobrevivir mes a mes. Ahora tenía una oportunidad real de crecer, de ser algo más. Salió del edificio caminando en las nubes, literalmente sintiendo que sus pies apenas tocaban el suelo. Sacó su celular y su primer instinto fue llamar a su madre, pero entonces vio que tenía un mensaje de Mateo. «¿Cómo te fue?», preguntaba. «Si no quieres decirme, lo entiendo, pero espero que bien». Sofía sonrió y escribió rápido. «Me dieron el trabajo. Empiezo el lunes. Gracias por esto. En serio, no sé cómo agradecerte». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Eso es increíble. Felicidades. Pero no me agradezcas a mí. Tú te lo ganaste sola. Valentina nunca hubiera dicho que sí si no creyera que puedes hacerlo». Sofía leyó el mensaje 2 veces, sintiendo cómo el calor le subía a las mejillas. Había algo en la forma en que Mateo escribía, en cómo siempre sabía qué decir para hacerla sentir vista y valorada, que la hacía querer conocerlo mejor, entender quién era realmente más allá de esa noche en Polanco. Escribió de vuelta. «Aún así, gracias, no todos harían lo que tú hiciste». La respuesta vino después de unos minutos. «Me gustaría que cenáramos un día de estos.
Si quieres, obviamente. Me gustaría conocerte mejor, saber más de ti, que no sea solo lo que pasó esa noche horrible. Sofía se detuvo en medio de la banqueta, sintiendo cómo su corazón daba un salto. Era una invitación a cenar. Un hombre como Mateo Mendoza la estaba invitando a cenar. Parte de ella quería gritar que sí inmediatamente, pero otra parte, la parte cautelosa que había aprendido a no confiar fácilmente, le decía que fuera cuidadosa. ¿Qué quería él realmente? ¿Por qué se interesaba en ella? Escribió lentamente: me encantaría, pero no quiero que sientas que tienes que hacer esto, ya hiciste suficiente por mí. La respuesta fue casi instantánea. No lo hago porque tenga que hacerlo, Sofía. Lo hago porque quiero, porque desde esa noche no he podido dejar de pensar en ti, en tu fuerza, en cómo te mantuviste entera cuando cualquiera se habría derrumbado. Quiero conocer a la persona detrás de eso. Las palabras la dejaron sin aliento. Nadie le había dicho algo así nunca. Nadie la había hecho sentir de esa manera, como si fuera alguien especial, alguien que valía la pena conocer. Escribió finalmente: está bien, cenemos, pero pagas tú porque yo todavía no cobro mi primer sueldo en el trabajo nuevo. Pudo casi escuchar la risa de Mateo en su respuesta. Trato hecho. ¿Qué tal el viernes? Te recojo a las 8. Sofía dio su dirección y guardó el celular sintiendo cómo todo dentro de ella estaba revuelto de una forma que no sabía si era buena o aterradora. Probablemente ambas. Llamó a su madre en el camino a casa y se lo contó todo. El trabajo nuevo, el sueldo mejor, las prestaciones, la oportunidad de crecer. Su madre lloró del otro lado de la línea, lágrimas de alivio y orgullo que hicieron que Sofía también llorara, parada en medio de la estación del metro sin importarle quién la viera. Los días hasta el viernes pasaron en un borrón de preparativos. Sofía fue a la empresa de catering y habló con el señor Ramírez. Le dijo que no aceptaría el trabajo de vuelta porque había encontrado algo mejor. Él pareció sorprendido, pero también resignado. Te deseo suerte, Sofía, dijo, y lamento de nuevo todo lo que pasó. Ella aceptó la disculpa con un simple asentimiento y salió de ahí sintiendo que cerraba una puerta, pero abría otra mucho más prometedora. Cobró su último cheque con el bono que le habían prometido, y lo primero que hizo fue ir al banco y transferirle dinero a su madre, más de lo que normalmente enviaba, porque finalmente podía respirar sin sentir que se estaba ahogando en deudas y responsabilidades. Su madre le mandó un audio llorando de agradecimiento, y Sofía lo escuchó 5 veces seguidas porque necesitaba recordar por qué estaba haciendo todo esto, por qué valía la pena arriesgarse. El viernes llegó, y Sofía pasó horas frente a su closet, tratando de decidir qué ponerse. No tenía mucha ropa elegante. La mayor parte de su guardarropa eran uniformes de trabajo y ropa casual para el día a día. Finalmente, eligió un vestido negro sencillo que había comprado en rebajas hacía meses y nunca había usado. Se maquilló con más cuidado de lo usual, se dejó el cabello suelto en ondas naturales. Se miró al espejo y casi no se reconoció. Parecía alguien que iba a una cita de verdad, alguien que tenía derecho a estar con un hombre como Mateo. Las dudas empezaron a aparecer entonces. ¿Qué iban a hablar? ¿Qué iba a pensar él cuando la viera en su departamento modesto? ¿Cómo iba a reaccionar cuando se diera cuenta de la diferencia real entre sus mundos? Pero ya era tarde para echarse para atrás. A las 8 en punto, sonó el timbre. Sofía bajó los 4 pisos porque no quería que Mateo viera el edificio viejo con sus paredes despintadas y su elevador roto. Pero cuando salió a la calle, lo encontró esperando recargado en un auto negro elegante, vestido con jeans oscuros y una camisa blanca que le quedaba perfectamente. Se veía más relajado que en Polanco, más accesible, y cuando la vio sonrió de una forma que hizo que Sofía olvidara todas sus preocupaciones por un momento. «Te ves hermosa», dijo acercándose para saludarla con un beso en la mejilla. Ella sintió cómo se sonrojaba. «Gracias, tú también te ves bien». Él rió. «Bien es suficiente», respondió abriendo la puerta del auto para que subiera. «Siempre tan galante», bromeó Sofía mientras se acomodaba en el asiento de cuero suave. «Mis padres me educaron bien», respondió él cerrando la puerta y dando la vuelta para subirse del lado del conductor. Manejó hacia Condesa mientras conversaban sobre cosas casuales. ¿Cómo había sido su semana? ¿Cómo se sentía Sofía sobre el trabajo nuevo? ¿Qué planes tenía? Era fácil hablar con él, más fácil de lo que Sofía esperaba. Mateo
hacía preguntas genuinas y escuchaba las respuestas con atención real, no esa atención fingida que la gente rica usualmente tenía cuando interactuaban con alguien de su clase. Había algo auténtico en él que la hacía bajar la guardia poco a poco. Llegaron a un restaurante italiano pequeño y acogedor, nada ostentoso, pero claramente de calidad. «Es mi lugar favorito», explicó Mateo mientras entraban. «La comida es increíble y el dueño es un amigo de la familia». Los recibieron calurosamente y los llevaron a una mesa junto a la ventana que daba a una calle arbolada iluminada por faroles antiguos. Se sentaron y Mateo ordenó una botella de vino tinto que el mesero trajo con una sonrisa conocedora. Sofía tomó su copa y bebió un sorbo dejando que el líquido cálido la relajara un poco más. «Entonces», dijo Mateo después de un momento, «cuéntame de ti, de verdad. No solo lo que pasó esa noche, sino quién eres, de dónde vienes, qué quieres de la vida». Sofía lo miró sorprendida por la directez de la pregunta, pero también agradecida. La mayoría de la gente no preguntaba esas cosas en una primera cita, si es que esto era una cita. «Vengo de un pueblo pequeño en el estado», empezó. «Mis papás siguen allá. Mi papá trabaja en el campo y mi mamá cuida la casa y a mi hermano menor. Yo vine a la ciudad hace 3 años buscando trabajo mejor, algo que me permitiera ayudarlos. Y lo lograste», dijo Mateo. «No es fácil dejar tu casa, empezar de cero en una ciudad como esta». «No fue fácil», admitió Sofía. «Los primeros meses fueron horribles. Extrañaba mi casa todo el tiempo. Lloraba casi todas las noches, pero sabía que tenía que aguantar, que ellos dependían de mí». Mateo la miraba con una intensidad que la hacía sentir desnuda, pero de una forma que no era incómoda. «Eres increíble», dijo finalmente. «Eres mucho más fuerte de lo que crees». Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba. «No soy tan especial», murmuró. «Sí lo eres», insistió él, «y voy a pasar el resto de esta noche demostrándotelo si es necesario». Ella rió a pesar de sí misma. «Bueno, ahora cuéntame tú», dijo cambiando el tema porque necesitaba desviar la atención de ella. «¿De dónde vienes tú? ¿Qué te hace ser así?». Mateo sonrió, pero había algo triste en su expresión. «¿De dónde vengo es complicado?», empezó. «Nací en una familia con dinero. Tuve todas las oportunidades que el dinero puede comprar. Educación privilegiada, viajes, conexiones, todo». «Suena difícil», bromeó Sofía. Mateo rió, pero sin humor. «Lo creas o no, sí fue difícil a veces», dijo. «El dinero te da cosas, pero también te quita otras, te aísla, hace que la gente te vea como una billetera o una oportunidad en lugar de como una persona». Sofía no había pensado en eso antes, pero tenía sentido. «¿Y qué te hace ser así, entonces?», preguntó. «¿Por qué eres diferente a tu familia?». Mateo tomó un trago de su vino antes de responder. «Cuando tenía 20 años», dijo lentamente, «mi hermana menor tenía 16. Trabajaba medio tiempo en una cafetería porque quería ser independiente. No quería depender del dinero de mis papás, aunque ellos insistían en dárselo. Un día tuvo un accidente en el trabajo, se cayó y se lastimó la espalda. Nada grave, pero necesitaba tratamiento. El dueño de la cafetería la despidió inmediatamente, diciendo que era un riesgo tenerla ahí, que podía demandarlo». Sofía sintió cómo se le hacía un nudo en el estómago. «¿Qué pasó después?». «Mi hermana se deprimió terriblemente», continuó Mateo con voz tensa. «Sentía que no valía nada, que era desechable. Mis papás no entendían por qué le afectaba tanto. Pensaban que con dinero podían arreglar todo, pero ella no necesitaba dinero. Necesitaba que alguien le dijera que no era su culpa, que merecía ser tratada con dignidad. Tardó meses en recuperarse emocionalmente, más que físicamente. Desde entonces, juré que nunca me quedaría callado cuando viera a alguien ser tratado así. Por eso hiciste lo que hiciste esa noche», dijo Sofía, entendiendo finalmente. Mateo asintió. «Por eso y porque vi algo en ti que me recordó a mi hermana, esa determinación de no romperse aunque todo esté en tu contra». Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo, donde ambos procesaban lo que acababan de compartir. El mesero llegó para tomar su orden, y Mateo recomendó el risotto, y ella confió en su sugerencia. Cuando el mesero se fue, Mateo extendió su mano sobre la mesa, y Sofía la tomó sin pensarlo. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, y ella sintió una corriente eléctrica recorrerle el brazo. «Me alegra mucho que aceptaras salir conmigo», dijo él con suavidad. «No sabía si ibas a querer,
Pensé que tal vez era demasiado pronto o demasiado raro después de todo lo que pasó. Yo también pensé eso, admitió Sofía, pero entonces me di cuenta de que quería conocerte. Quería entender quién eras realmente, el hombre que me defendió sin conocerme. ¿Y qué has descubierto hasta ahora?, preguntó él con una sonrisa. Que eres mucho más de lo que esperaba, respondió ella honestamente. Que eres genuino y eso es raro en tu mundo. En cualquier mundo, corrigió él. Pero gracias, eso significa mucho viniendo de ti. La cena llegó y comieron mientras seguían hablando, las conversaciones fluyendo fácilmente entre temas serios y momentos de risa. Mateo le contó historias de su trabajo, de los desafíos de manejar múltiples empresas, de cómo a veces se sentía atrapado en expectativas que no había elegido. Sofía compartió más sobre su familia, sobre Diego y sus sueños de estudiar ingeniería, sobre su padre y su cuerpo cansado, pero su espíritu inquebrantable, sobre su madre y su amor silencioso que sostenía todo. Mientras hablaba se dio cuenta de que Mateo no la veía con lástima, sino con admiración, y eso hacía toda la diferencia. Cuando terminaron de cenar y salieron del restaurante, ya era casi medianoche. Mateo la llevó de vuelta a su departamento, manejando más despacio de lo necesario como si quisiera alargar el tiempo juntos. Se detuvo frente a su edificio y apagó el motor. «Pasé una noche increíble», dijo volteándose hacia ella. «Yo también», respondió Sofía. «Gracias por todo, por la cena, por escucharme, por ver». «Gracias por todo», dijo Sofía, «por la cena, por escucharme, por verme realmente». Mateo sonrió y había algo en sus ojos, algo cálido y vulnerable que la hacía querer acercarse más. «Eres fácil de ver, Sofía», respondió. «Imposible no verte». Se quedaron mirándose en el silencio del auto, la tensión entre ellos creciendo hasta que Sofía sintió que tenía que decir algo o iba a explotar. «Mateo, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras». «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «De todas las personas en ese salón aquella noche, ¿por qué te importó lo que me pasaba a mí?». Mateo respiró hondo, y Sofía vio cómo buscaba las palabras correctas. «Porque cuando te vi arrodillada en ese suelo», dijo lentamente, recogiendo los vidrios con las manos sangrando, escuchando todas esas risas y comentarios horribles, no bajaste la cabeza, no suplicaste, mantuviste tu dignidad intacta, y eso me partió el corazón de la mejor manera posible. Vi fuerza real, no la fuerza que viene del dinero o del poder, sino la que viene de aquí». Tocó su propio pecho, del espíritu, y supe que tenía que hacer algo. Las palabras de Mateo le llegaron tan profundo que Sofía sintió cómo las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. Nadie le había dicho algo así nunca, nadie la había visto de esa manera. «No soy tan especial», murmuró. Él extendió su mano y le acarició la mejilla con el pulgar, un gesto tan tierno que Sofía sintió cómo se derretía. «Eres la persona más especial que he conocido», dijo con voz suave pero firme, «y voy a pasar todo el tiempo que me dejes demostrándotelo». Sofía no pensó, solo actuó. Se inclinó hacia él y lo besó. Fue un beso suave al principio, tentativo, pero luego Mateo respondió envolviendo su mano en su cabello y profundizando el beso de una forma que hizo que Sofía olvidara dónde estaban, olvidara todo excepto la sensación de sus labios contra los suyos, cálidos y seguros y perfectos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando pesado. «Guau», dijo Mateo con una sonrisa que le iluminó toda la cara. «Guau», repitió Sofía riendo nerviosamente. «Deberíamos hacer esto más seguido», bromeó él. «Definitivamente», coincidió ella. Se quedaron ahí sentados en el auto sonriéndose como adolescentes, hasta que Sofía se dio cuenta de la hora. «Es tardísimo», dijo. «Debería subir». Mateo asintió pero no la soltó inmediatamente. «¿Puedo verte mañana?», preguntó. «Sé que es tu sábado libre, y pensé que tal vez podríamos pasar el día juntos, si quieres, obviamente». Sofía sintió como su corazón daba un salto. «Me encantaría», respondió. «Perfecto», dijo él. «Te recojo a las 11. Vamos a hacer algo divertido». «¿Qué cosa?», preguntó ella con curiosidad. «Es sorpresa», respondió él con una sonrisa misteriosa. Sofía salió del auto flotando en una nube y subió los 4 pisos sin sentir el cansancio. Entró a su departamento y se dejó caer en la cama con una sonrisa que no podía borrar de su cara. Todo había cambiado en una semana, absolutamente todo.
Había perdido un trabajo que la hacía sentir invisible, pero había ganado uno donde la valoraban. Había sido humillada frente a 200 personas, pero había conocido a un hombre que la había defendido sin conocerla. Había tocado fondo, pero había rebotado más fuerte que nunca. Y lo mejor de todo era que no sentía que le debiera nada a nadie. No sentía que esto fuera caridad o lástima. Sentía que se lo había ganado por sí misma, que había peleado por su dignidad y había salido victoriosa. Se quedó dormida con esa sonrisa todavía en su cara y sin una sola pesadilla por primera vez desde aquella noche en Polanco. El sábado amaneció soleado y perfecto. Sofía se despertó temprano a pesar de haberse acostado tarde, demasiado emocionada para seguir durmiendo. Se duchó, se vistió casual con jeans y una blusa cómoda sin saber a dónde irían, y esperó inquieta hasta que sonó el timbre exactamente a las 11. Bajó corriendo y encontró a Mateo esperándola con 2 cafés para llevar y esa sonrisa que ya empezaba a reconocer como suya. «Buenos días», dijo él dándole un beso rápido que la dejó sonrojada. «Buenos días», respondió ella tomando el café que le ofrecía. «Lista para tu sorpresa. Depende de qué sea», bromeó ella. «Confía en mí», dijo él abriendo la puerta del auto. Sofía subió sintiéndose más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Mateo manejó hacia las afueras de la ciudad mientras conversaban y reían. La química entre ellos era innegable y cada minuto que pasaban juntos Sofía se sentía más cómoda, más ella misma. Después de casi una hora, llegaron a un lugar que Sofía no esperaba. Un rancho pequeño rodeado de árboles y con caballos pastando en un corral. «¿Qué es esto?», preguntó sorprendida. «Es de un amigo mío», explicó Mateo. «Pensé que tal vez te gustaría montar a caballo, alejarte de la ciudad por un rato, respirar aire puro». Sofía lo miró con los ojos brillantes. «No he montado desde que era niña en mi pueblo», dijo emocionada. «Perfecto», respondió él. «Entonces vamos a recordarte cómo se hace». Pasaron las siguientes horas montando a caballo por senderos rodeados de naturaleza. Mateo paciente y atento cada vez que Sofía se tambaleaba o se asustaba un poco, su risa fácil y genuina cuando ella finalmente agarraba confianza y aceleraba el trote. Se detuvieron junto a un arroyo pequeño y se sentaron en el pasto a comer los sándwiches que Mateo había traído en una mochila. El sol estaba alto en el cielo y todo se sentía perfecto, como una película, como algo que no era su vida real, pero de alguna forma lo era. «Gracias por esto», dijo Sofía, recostándose en el pasto mirando las nubes pasar. «¿Por qué?», preguntó Mateo recostándose a su lado. «Por hacerme sentir normal», respondió ella. «Por no llevarme a un restaurante caro o a algún evento elegante donde me sentiría fuera de lugar, por traerme aquí donde puedo ser yo misma». Mateo se volteó hacia ella apoyándose en un codo. «Siempre quiero que seas tú misma», dijo con seriedad. «Eso es lo que me gusta de ti, que eres real, que no finges ser algo que no eres». Sofía lo miró sintiéndose más vulnerable que nunca. «Tengo miedo», admitió en voz baja. «¿De qué? De que esto sea demasiado bueno para ser verdad, de que en cualquier momento me vaya a despertar y todo haya sido un sueño, de que tú te des cuenta de que soy solo una chica del pueblo sin nada especial y decidas que cometiste un error». Mateo la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Sofía, escúchame bien», dijo tomando su mano. «Esto no es un sueño y tú no eres solo nada, eres extraordinaria y no me voy a dar cuenta de ningún error porque no lo hay. Lo único de lo que me doy cuenta cada vez más es de que quiero estar contigo, quiero conocerte más, quiero ver a dónde nos lleva esto». Sofía sintió cómo su corazón se expandía en su pecho. «Yo también quiero eso», susurró. «Entonces dejemos de tener miedo», dijo él acercándose más. «Dejemos que pase lo que tenga que pasar». La besó de nuevo ahí en el pasto bajo el sol, y Sofía se entregó completamente al momento, a la sensación de sus labios, a la calidez de su cuerpo contra el suyo, a la certeza de que esto era real y que valía la pena arriesgarse. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. «Creo que me estoy enamorando de ti», dijo Mateo de repente, con honestidad brutal. Sofía sintió cómo se le cortaba la respiración. «Ya somos dos entonces», respondió ella. «Porque yo también». Se quedaron ahí abrazados por lo que pareció una eternidad, sin necesidad de más palabras, solo existiendo juntos en ese espacio perfecto donde el resto del mundo no importaba. Regresaron a la ciudad cuando el sol empezaba a ponerse,
las manos entrelazadas sobre la consola del auto, hablando de todo y de nada, haciendo planes para la semana siguiente, para cuando Sofía empezara su nuevo trabajo, para otra cena, para más momentos juntos. Mateo la dejó en su departamento, pero esta vez bajó del auto y la acompañó hasta la puerta del edificio. «No quiero que este día termine», admitió ella. «No tiene que terminar», respondió él. «Puedo quedarme un rato más si quieres». Sofía asintió y subieron juntos las escaleras, las manos todavía entrelazadas, sus hombros rozándose con cada paso. Cuando llegaron a su puerta, Sofía la abrió y lo invitó a pasar. El departamento se veía pequeño y modesto, comparado con lo que Mateo probablemente estaba acostumbrado, pero él entró sin juicio, mirando alrededor con interés genuino. «Es acogedor», dijo. «Se siente como un hogar real». Se sentaron en el sillón y Sofía puso música suave de fondo. Hablaron por horas sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. Mateo le contó sobre sus planes de expandir sus negocios, pero de forma ética, creando empleos dignos y tratando bien a la gente. Sofía compartió su sueño de algún día poder traer a su familia a la ciudad, darles una vida mejor sin que tuvieran que trabajar hasta el agotamiento. «¿Y sabes qué?», dijo Mateo después de un momento. «Vamos a hacer que eso pase. No sé cómo exactamente todavía, pero vamos a encontrar la forma». Sofía sintió cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Nadie había creído en sus sueños así antes. Nadie había hablado de hacerlos realidad, como si fuera algo posible, y no solo una fantasía. Mateo le limpió las lágrimas con sus pulgares. «No llores», murmuró. «Son lágrimas felices», explicó ella riendo entre sollozos. «Estoy feliz, más feliz de lo que he estado nunca». «Bien», dijo él besándole la frente, «porque te mereces ser feliz, te mereces todo lo bueno que venga». Se quedaron abrazados en el sillón hasta que afuera ya era completamente de noche y las estrellas empezaban a aparecer en el cielo visible desde la ventana. Sofía se sentía completa de una forma que nunca había experimentado, como si todas las piezas de su vida finalmente estuvieran cayendo en su lugar. Sabía que todavía habría desafíos, que la vida nunca era perfecta, pero también sabía que ahora tenía a alguien a su lado que la veía, que la valoraba, que creía en ella tanto como ella estaba empezando a creer en sí misma, y eso hacía toda la diferencia. Mateo se quedó hasta tarde, y cuando finalmente se fue lo hizo con la promesa de verla pronto, de estar ahí para su primer día de trabajo el lunes, de seguir construyendo esto que habían empezado. Sofía cerró la puerta detrás de él y se recargó contra ella con una sonrisa enorme en la cara. Sacó su celular y llamó a su madre una vez más. «Mamá», dijo cuando contestó, «necesito contarte algo». Su madre escuchó pacientemente mientras Sofía le hablaba de Mateo, de cómo la había defendido, de cómo le había dado una oportunidad, de cómo estaban empezando algo que se sentía real y significativo. «Hija, me alegra tanto escucharte así de feliz», dijo su madre con voz emocionada. «Te lo mereces todo, siempre te lo has merecido». «Lo sé, mamá», respondió Sofía. «Finalmente lo sé». Colgó y se quedó parada junto a la ventana mirando la ciudad iluminada que se extendía frente a ella. Una semana atrás había sido humillada frente a 200 personas, había perdido su trabajo, había tocado fondo. Pero de esas cenizas había renacido algo más fuerte, más seguro de sí mismo, más capaz de reconocer su propio valor. Había encontrado un trabajo donde la respetaban, había conocido a un hombre que la veía como un igual, había recuperado su dignidad y había descubierto que merecía ser feliz. Ya no era invisible, ya no era solo una mesera sirviendo copas a extraños, era Sofía García, una mujer fuerte, capaz, valiosa, digna de amor y respeto. Y esta vez nadie, absolutamente nadie, podría hacerla olvidar eso. El lunes llegaría con nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Trabajaría duro en su nuevo empleo, seguiría enviándole dinero a su familia, seguiría construyendo su vida paso a paso. Y Mateo estaría ahí, no como su salvador, sino como su compañero, alguien que caminaba a su lado en lugar de delante de ella. Juntos explorarían lo que significaba este sentimiento creciente entre ellos, sin apuros, sin presiones, solo dejando que las cosas se desarrollaran naturalmente. Porque a veces las mejores historias nacían de los peores momentos. A veces la humillación se convertía en oportunidad
Y a veces, la persona que te defendía cuando más lo necesitabas, terminaba siendo exactamente quien necesitabas en tu vida. Sofía se metió a la cama esa noche, con el corazón lleno y la mente en paz. Por primera vez en mucho tiempo el futuro no la asustaba, la emocionaba. No sabía exactamente qué vendría después, pero sabía que estaría bien, que tenía las herramientas para enfrentarlo, que tenía gente que creía en ella, y lo más importante, que ella creía en sí misma. Se quedó dormida sonriendo, soñando con caballos y besos bajo el sol, con oficinas donde la respetaban y familias que la amaban, con un hombre de ojos oscuros que había visto su valor cuando nadie más lo hacía y que le había enseñado que merecía ser vista, ser escuchada, ser amada. Y en esos sueños todo era posible, todo era hermoso, todo era exactamente como debía ser, porque a veces, solo a veces, la vida te daba exactamente lo que necesitabas justo cuando más lo necesitabas, y Sofía finalmente había encontrado lo suyo.